Bienvenidos a la primera clase de Filosofía y la Educación. Soy el filósofo y psicólogo César Ojeda Ávila y yo voy a ser el que los acompañe durante su formación en este módulo. En esta primera clase vamos a empezar por introducirnos a lo que es la materia de Filosofía y la Educación. Esta clase está dividida en 5 apartados, de la cual el primero es justamente este primer punto y vamos a dar inicio entonces con ella. ¿Qué es la filosofía y la educación? Fácilmente se podría decir que la filosofía y la educación es la disciplina filosófica que reflexiona en torno a la naturaleza, posibilidad, agentes, alcance y fin del hombre en cuanto a ser educable. Ahora bien, hay que entender muy bien esta definición. Primero, hay que considerar que se trata de filosofía y en segundo lugar, que es una filosofía que es eminentemente aplicada. Justamente porque es la misma filosofía, pero ahora reflexionando en torno a un tema en particular, en este caso, la educación. La filosofía como conocimiento que es, vamos a ver que está estrechamente interrelacionada entre todas sus disciplinas, cosa que vamos a ver en un momento. Aquí nos dice otra cosa importante, reflexión en torno a la naturaleza. ¿La naturaleza de qué? Pues de la educación. ¿Qué implica educar? ¿Qué significa educar? Al respecto, vamos a ver que hay diversas posturas a lo largo del curso, por lo mientras vamos a quedarnos en qué es parte de la reflexión que se hace, así como la posibilidad. ¿Es posible educar a alguien o no es posible? ¿Y qué diferencias existen entre educar y otros conceptos, como podría ser entrenar, capacitar y demás? Por otro lado, ¿cuáles son los agentes de esta educación? Si la educación es un objeto, entonces no podríamos hablar de agentes. Pero por experiencia podemos decir que la educación no es un objeto, sino que es una acción. Entonces, al ser una acción, tiene que haber alguien que sea el agente. Tanto el agente que da como el que recibe. Sin embargo, también esto puede ser debatible. Por lo tanto, una posibilidad es que los agentes se interrelacionen entre ellos y que se afecten mutuamente. Igualmente el problema del alcance. ¿Qué alcance tiene realmente la educación? ¿O qué alcance queremos que tenga? Y también, ¿cuál es la finalidad por la cual educamos? Esos son, entre otros, los temas que se tocan en la materia de filosofía de la educación, que es un aspecto muy importante para alguien que está estudiando la maestría de ciencias de la educación, ya que parte de estos postulados que podemos encontrar luego en diversas escuelas pedagógicas y en diversos métodos pedagógicos tienen que ver justamente porque muy en el fondo, a manera de base o de fundamento, se encuentra una visión especial de qué significa educar y de qué tipo de hombre se quiere educar. Veamos entonces ahora un poco en torno a la relación que tiene con otras ciencias. Directamente se puede decir que la filosofía y la educación tiene relación con la antropología filosófica, la ética y la pedagogía. La antropología filosófica es la reflexión en torno al ser humano. Como su nombre indica, lo estamos viendo desde un punto de vista netamente filosófico. También tenemos el punto de vista ético y, por supuesto, el punto de vista pedagógico. En el punto de vista ético se considera la finalidad y, sobre todo, la bondad o maldad que hay justamente en el acto de educar. Esto implica, entre otras cosas, que la educación es algo que se elige. Algo que se elige en el sentido de que no se es dado, sino que se da como un proceso distinto a lo que te es dado por naturaleza. Y por lo tanto, que como decisión que se puede tomar y que puede fundamentar también tomar otras decisiones, va a tener su efecto en diversa forma de vida. De igual modo, la pedagogía como ciencia que estudia justamente los procesos de educación o de enseñanza-aprendizaje, pues va a ser una ciencia que esté directamente relacionada. De forma indirecta, la filosofía y la educación tienen relación con la metafísica, la psicología, la sociología, la historia, la política educativa, las neurociencias, comunicación e informática. Esto hay que entenderlo justamente por lo que mencionábamos en un principio. La filosofía, a diferencia de otras disciplinas, se interrelacionan mutuamente cada una de sus disciplinas filosóficas, de tal manera que una afirmación en una puede tener efectos sobre otras disciplinas que estudian otros problemas, pero que de alguna manera llevan implícito como fundamento otras visiones. Por ejemplo, la metafísica que fundamenta todas las demás ramas de la filosofía. La psicología y la sociología, al también
ser una fuente de la pedagogía o ser ciencias auxiliares en la pedagogía, claramente van a tener una influencia sobre ella. Pero también eso nos ayuda a entender ciertos aspectos que tienen que ver con la reflexión de la educación. Lo mismo que pasa con la historia y la política educativa, entre otras. También hay que entender el concepto de filosofía. Esto es importante para poder continuar y para poder profundizar cada vez más en la disciplina en la que estamos iniciando. ¿Qué se puede entender por filosofía? Los griegos tenían muchas palabras para poder explicar lo que es la sabiduría o el conocimiento. Podemos encontrar, por ejemplo, que filosofía está conformada por dos vocablos griegos, que son philos, que significa amistad o amor, y sofía, que significa sabiduría. En realidad, philos es una de las tantas palabras que los griegos tenían para referirse a el amor. Lo que pasa es que los griegos tenían muchos conceptos para el amor. Los tres principales que son tratados por algunos grandes personajes de la historia, pues van a ser justamente el eros, la filía y el ágape. Incluso un autor relativamente contemporáneo lo ha llegado a mencionar, como lo es en este caso Joseph Ratzinger, que él menciona en una de sus obras justamente la cuestión o la diferencia que hay entre el eros, que es un amor erótico, un amor de pertenencia, un amor sobre todo aplicado a la pareja, la filía, que es un amor de amistad, un amor que se da quizá inclusive entre hermanos y entre amigos, y el ágape, que es un amor universal y desinteresado, que es un amor que los cristianos pues básicamente se lo atribuyen a Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que desde el momento que hablamos de filos o de filía, nos estamos refiriendo a un tipo de amor en particular, un amor de amistad, donde el otro no te pertenece, pero donde tampoco es completamente gratuito. Entonces ya nos estamos centrando en un tipo de amor donde debe haber una relación más o menos entre iguales. Por otro lado, la palabra sofía se traduce generalmente como sabiduría, pero nuevamente los griegos tenían muchas palabras para referirse a esto en un principio. Y generalmente no había una división muy clara entre dichos conceptos, se usaban de manera bastante intercambiable en un primer momento. Ya luego con el paso del tiempo van a ir tomando cada uno la definición un poco más aceptada que generalmente se les da hoy en día. Tenemos otras palabras como epísteme, que va a significar ciencia y que es donde actualmente viene la palabra epistemología. La palabra noxis, que significa conocimiento y que es donde viene la palabra noxiología. Y la palabra teoría, que significa contemplación, entre otras que podemos encontrar. Por supuesto, esto significa que realmente al principio los griegos pues usaban muchas palabras para referirse a esto. ¿Por qué entonces usar la palabra sabiduría? De acuerdo al mito, o a la leyenda, mejor dicho, fue Pitágoras el que inventó el concepto. A él le preguntaron que qué era él, a qué se dedicaba, que si él era un sabio, que en griego se dice sofos. Resulta entonces que él dice que él no es un sofos, no es un sabio, él es un filósofo. ¿Por qué? Porque él es un amigo de la sabiduría. ¿Cómo podremos traducir esto en un término tal vez más entendible? Pues que básicamente el filósofo está constantemente buscando la sabiduría. La sabiduría, que sería propia de los dioses, es imposible de alcanzar para el ser humano de acuerdo a este punto de vista. O Dios, si lo vemos desde un punto de vista judeocristiano. El punto es que la sabiduría no le puede pertenecer al ser humano. El ser humano, de acuerdo a este punto de vista, lo más a lo que puede aspirar es a tratar de tener una amistad, un acercamiento a la verdad. Pero como ya mencionábamos anteriormente, una amistad jamás te pertenece. A diferencia de lo que pasa con el eros, donde hay un sentido de pertenencia. En la filía, el amigo nunca es completamente tuyo. Siempre es una experiencia abierta. Y por otro lado, la sabiduría que es inalcanzable para el ser humano, pues implica o nos invita siempre a tenerla que estar buscando constantemente. Y por lo tanto, se puede entender que el filósofo, a diferencia del sabio que ya poseería la sabiduría, y que en consecuencia solamente los dioses podrían ser sabios, pues el filósofo, en cambio, lo que puede aspirar, a lo más a lo que puede aspirar, es estarla buscando constantemente, sin jamás poderla tener del todo. Entonces, teniendo presente esto, podemos decir que desde un punto de vista etimológico, la filosofía sería esta búsqueda incesante de la verdad, o más bien como derivado de su etimología, eso sería la filosofía.
Podemos también mencionar la definición real, que de esta puede haber muchas, sin embargo vamos a utilizar esta que está a continuación, que es un conocimiento sistemático, riguroso, racional, universal y profundo de las causas últimas. Ahí falta la característica de más importante quizá, o una de las más importantes, que es iterativa. ¿Qué significa que sea sistemático? Pues que cada uno de sus elementos está interrelacionado de tal forma que se construye todo, justamente pues todo un sistema, se hace toda una estructura, están interrelacionados de tal manera que no puedes eliminar un elemento o no puedes modificar uno sin que afecte en otras partes del mismo. Es riguroso porque no acepta cualquier razón como válida. Es racional porque necesitas utilizar argumentos. Y para eso se necesitan utilizar conceptos, se necesitan utilizar juicios y se necesitan utilizar razonamientos de los cuales tú infieras de manera válida tus conclusiones. Es universal porque trata no solamente de todos los temas y de todas las cosas, sino que esto abarca a todo ser. Iterativo porque muchos de sus problemas siempre van a volver a surgir. Son problemas que nunca se resuelven por completo por la misma naturaleza de sus problemas. Y profundo porque busca las causas últimas, busca el último fundamento de las realidades que estudia y no simplemente sus causas próximas como lo hacen las ciencias fácticas. Otro punto de vista, otra definición la podemos dar como lo hizo Aristóteles en su momento, que es que es la ciencia que estudia todas las cosas desde el punto de vista de sus causas últimas. Un segundo punto importante a considerar, la definición de educación. Educación tiene muchos sentidos dependiendo de la etimología que uno tome, pero podemos ir mencionando algunas cosas importantes. Primero, que el ser humano no viene especializado. Esto nos lo enseña la experiencia y nos lo enseña también el mismo desarrollo evolutivo del ser humano. El ser humano no viene especializado por algún clima o algún tipo de ambiente en particular, a diferencia de lo que pasa con otros animales. Requiere formarse. Es más, su inteligencia, inclusive aunque es connatural, requiere pasar por un proceso de capacitación, por un proceso de formación. Y nuestro cerebro no termina de formarse completamente, sino hasta alrededor de los 21 años, aproximadamente. Por otro lado, se manifiesta como un ser abierto a sus potencias humanas, que también podemos llamar facultades. Esto lo vemos sobre todo en las tres facultades que lo componen: la inteligencia, la voluntad y la afectividad. La inteligencia, por ejemplo, que está abierta al ser y en principio se podría decir que es infinita, puesto que está abierto a todo ser que pueda llegarse a conocer. Sin embargo, hay un pequeño problema, que aunque la inteligencia sea virtualmente infinita, nosotros como seres humanos no lo somos. Entonces, se puede decir que mientras estemos vivos, siempre podemos estar captando otros seres con la inteligencia y por lo tanto aprendiendo lo que ellos son en su esencia, como lo concibe la filosofía clásica. Por otro lado, tenemos la voluntad, que va a captar a estos mismos seres, que le presenta la inteligencia, pero en cuanto bien. Sin embargo, se trata de un bien abstracto. No los capta en su bien concreto, sino en cuanto a una abstracción. Aquí podemos hablar inclusive que podemos tener el deseo de alcanzar cuestiones como lo son los valores, que son cuestiones abstractas. Y por último, la afectividad. La afectividad que nace con las emociones, que son básicamente una cuestión fisiológica, pero que también se convierten en sentimientos y en algo todavía más profundo. Tenemos también la posibilidad encarnada en la plasticidad humana. Es decir, el ser humano es virtual, o sea, está abierto a muchas posibilidades. Y está abierto a muchas posibilidades justamente por su plasticidad. Esta plasticidad tiene una base biológica, no es simplemente una cuestión meramente filosófica, tiene una base biológica. Esa base biológica es justamente la forma como nuestras neuronas van creando conexiones sinápticas, de tal manera que hay patrones que son más fáciles, que mientras más se repitan van a ser más fáciles de procesar la información, pero esto en sí nos permite también entender que el ser humano es un ser abierto a posibilidades. La posibilidad está encarnada justamente porque nuestro cerebro también está abierto a esto. Las neuronas pueden seguir creando ciertas redes. Y virtualmente, pues también estamos abiertos a las posibilidades. Lo único que va cerrando las posibilidades, pues es cuando tienes que elegir. Entonces, elegir hace que se te cierren ciertas puertas, pero se te abran otras.
Por último, las necesidades no son nunca satisfactorias al 100%. Esto es algo que los filósofos personalistas y en la filosofía clásica se tenía bastante claro en algunos aspectos. Justamente este hombre, que es un hombre condicionado, pero no determinado completamente, es libre, pero no tiene una libertad absoluta. Entonces, sí tenemos necesidades que tenemos que satisfacer, pero a diferencia de otros seres, nosotros no nos satisfacemos completamente. Son necesidades que siempre tenemos, que siempre se buscan satisfacer, pero que al no ser satisfechas del todo, siempre nos dejan esa apertura justamente a una búsqueda mayor. El tercer punto que vamos a ver en esta clase es el sentido etimológico de educación. Ya hemos visto el sentido etimológico de filosofía y la base o fundamento antropológico a muy grandes rasgos del por qué es posible la educación desde el punto de vista antropológico. Veamos ahora qué podemos entender entonces por educación. Hay muchas raíces de la palabra. Esto es una parte importante que hay que entender, porque dependiendo de la raíz se pueden entender diversas formas de lo que es educar. Y no necesariamente son contradictorias, a veces puede decirse que son complementarias. Ahora sí que va a depender muy bien de cómo se extraiga esta información y de cómo se le quiera dar el sentido a partir de su etimología. Por ejemplo, una primera etimología es educare. Educare originalmente puede significar muchas cosas, como son criar, cuidar o alimentar, entre otras tantas palabras. Tenemos también la etimología de educere o eduquere, si lo queremos pronunciar en latín clásico, que significa sacar o extraer, o también significa elevar. Y también tenemos el concepto de paideia, que significa nutrición, entre comillas, o conducción, y es el que los griegos le aplicaban justamente a los pedagogos, que eran aquellos que llevaban a los niños a la escuela y los traían en un principio. Muy bien, a partir de estas etimologías podemos ir extrayendo algunas ideas. Por ejemplo, una primera idea es que educar no es poner dentro. Que, por ejemplo, si tomamos la palabra eduquere, eduquere pues nos da más bien la idea de que es extraer algo que ya está ahí. Mientras que educare, aunque no es poner algo adentro, de alguna manera sí implica un poco más de pasividad. También podemos extraer que se trata de promover al educando. Igual hay una idea de avance o progreso en todas las etimologías y la cuestión de conducir. De alguna u otra manera, todas las ideas nos dan cierta eh, noción a lo que significa conducir o orientar a alguien. Es decir, está orientado a la finalidad. Educar tiene siempre por sí mismo una finalidad. Nunca se da la educación simplemente sin un fin. Siempre va a haber una finalidad en la educación. Esto es importante entenderlo porque dependiendo también de ese fin y del fundamento antropológico que le demos a dicho fin, es que se busca instaurar un modelo u otro. Profundizando algunas cosas o algunas cuestiones asociadas a la etimología, podemos mencionar que educar es una acción y no un objeto ni una cosa. Esto puede parecer evidente, pero hay que mencionarlo porque es un aspecto importante. Es una acción. Educar implica acción. Educar no es simplemente un objeto que está ahí, que se puede consumir, y tampoco es una cosa como tal. Siempre implica una acción. Por otro lado, conviene al ser humano en cuanto a ser humano, es decir, la educación humaniza. Solo a través de la educación uno se va humanizando más. Que por cierto, la educación desde un punto de vista sociológico también es un proceso socializador. ¿Por qué? Porque es a través de quien se da la socialización o una primera socialización, que es la socialización primaria, es de la socialización secundaria, ¿ok? La primaria la va a dar justamente la familia, pero sigue siendo educación. Aquí es importante entender otro aspecto también. La educación no se reduce a lo académico. Entonces, podríamos decir que la educación está durante todo el proceso. Lo que pasa es que lo académico va a ser eminentemente el espacio donde se pueda dar ese proceso de manera más controlada y prioritaria. Es decir, si yo creo una institución llamada escuela, esta escuela le voy a dar este papel. Pero no implica que la educación se encierre únicamente en las paredes de lo que llamamos escuela. La educación va más allá. Entonces, realmente la educación inicia desde la familia y se mantiene a lo largo de toda la vida porque también la misma sociedad educa o continúa educando de una manera o de otra. Entonces, educar no es exactamente igual que lo académico. Lo académico incluye la educación, pero la educación va más allá de lo académico también. Como ya mencionábamos, humaniza.
También tiene un sentido integrador y de integridad. Esta parte también hay que entenderla. La educación da integridad y también integra diversos elementos. Una buena educación va a integrar diversos aspectos del ser humano. Por ejemplo, una educación que se centra únicamente en lo intelectual no está siendo integradora, porque lo intelectual es un aspecto del ser humano, pero no son todos sus aspectos. Una educación integral, o que dé un sentido integrador y de integridad, pues tiene entonces que integrar diversos aspectos, como son el aspecto social, el aspecto personal, el aspecto físico, el aspecto emocional, el aspecto psicológico, entre tantos que podríamos mencionar. Eso sería una educación bien hecha. Por otro lado, también incide primordialmente y primero a la razón. Sin embargo, esto no significa que se deje de lado, por ejemplo, la emoción, o que se deje de lado otras facultades como puede ser la voluntad o la afectividad, de la cual la emoción sería un aspecto. Sin embargo, como lo que nosotros seguimos es lo que tenemos primero en la inteligencia, es decir, como ya mencionaba anteriormente, la voluntad sigue lo que la inteligencia le presenta y lo considera bueno o malo en su defecto, entonces es a partir de eso que podemos nosotros interpretar esta realidad como algo que puede ser emocionalmente neutro, entre comillas, si es que puede llamarse algo neutro, o que es emocionalmente deseable para nosotros o detestable. Entonces, la indiferencia absoluta no existe en el ser humano. Sin embargo, sí hay elementos que podrían ser pues, prácticamente muy secundarios para algunas personas, mientras que otros los emocionen más. Entonces, realmente la educación tiene que ir por todo. Sin embargo, en lo que va a incidir primero es justamente la razón, porque es la razón o es la inteligencia la que al tener ya un contenido, al haber captado ya un ser, un conocimiento, pues esto lo va a captar las demás facultades, pero desde su propio ámbito. Y por último, es virtualmente infinita. Lo único que puede acabar con esto, pues es lógicamente la muerte. Pero mientras tengamos existencia, la inteligencia es virtualmente abierta a todo. Si nos vamos un poco más a definiciones, podemos tomar de algunos autores. Vamos a tomar solamente, para ejemplo, dos autores. Santo Tomás de Aquino, como representante de la filosofía clásica, y R.S. Peters. Pero veamos primero la definición de Tomás de Aquino. Él nos dice que la educación se define como la conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto a hombre, que es el estado de virtud. Aquí hay que considerar varios aspectos. Primero, habla de conducción y promoción, es decir, el énfasis está sobre todo en el educador. Esto no necesariamente es negativo, pero sí nos hace ver que Santo Tomás define la educación primero a partir de la visión del que educa. Por otro lado, ¿a quiénes educa? Pues justamente a los hijos. La educación de alguna manera es una conducción y promoción de los hijos. ¿Y para qué se educa a los hijos? Pues para alcanzar el estado del hombre perfecto, y nos dice que este hombre perfecto implica la virtud. La virtud hay que recordar que en la visión de Aristóteles y de Tomás de Aquino no es algo mágico. La virtud es algo que se aprende. ¿Por qué se puede aprender? Porque la virtud es un hábito bueno, pero un hábito al fin y al cabo. Y como es un hábito, entonces es algo que se va por realizar acciones. Se da cuando tú realizas acciones y estas acciones se repiten y al repetirse se van haciendo cada vez más simples de hacer. Es decir, se va haciendo menos complicado que tú dejes de hacerlo. Y esto, cuando es algo positivo, cuando es algo que está en medio de dos extremos, es algo que llamamos virtud. La virtud para Aristóteles va a ser aquello que esté en el justo medio. Entonces, aquí hay que entender que la educación justamente se puede dar porque estamos hablando de acciones. Acciones que se pueden repetir, se pueden enseñar, se pueden repetir y por lo tanto es algo que se puede aprender. Luego tenemos la noción de R.S. Peters, que nos dice que el hombre educado, más que una definición, lo que él va a hacer es darnos una descripción. Por ejemplo, dice que el hombre educado tiene una forma de vida deseable y valiosa por sí misma, independientemente de su utilidad. Utilidad podría decirse que es aquello que nos busca una finalidad distinta de sí misma. La educación por sí misma es un fin.
Por lo tanto, es deseable y valiosa por sí misma, independientemente que eso luego pueda ser utilizado para otra cosa o no. El solo hecho de educarte ya es útil, ya es valioso por sí mismo. Entendido como utilidad justamente ese aspecto económico, o ese aspecto de utilizarlo como medio para un fin. Hay que recordar aquí que no estamos hablando de la educación académica únicamente, porque aquí uno podría decir, bueno, yo me educo porque quiero un trabajo y quiero un trabajo porque quiero tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Igual que el dinero. El dinero no se busca por sí mismo, se busca para un fin. El dinero es un medio útil, pero la educación no. Entonces, ¿cómo está eso acá? ¿Cómo aplica eso acá? Pues sigue aplicando, porque el solo hecho que tú tengas un conocimiento, que tú estés educado en ciertos aspectos, ya es algo que es valioso por sí mismo para ti. O sea, a ti te ha modificado en algo, te ha modificado en tus cualidades. No te ha modificado en lo que eres esencialmente, pero sí en un accidente que Aristóteles o Tomás de Aquino van a llamar la cualidad. Y es justamente esto lo que te hace más valioso a ti. O sea, te da una vida más valiosa y más deseable. Ya si eso además lo puedes monetizar de alguna manera, eso es otro aspecto. Pero hay que tener presente que, pues sí, la universidad o una carrera como tal la utilizas para conseguir dinero, pero eso no implica que la educación en sí sea para obtener dinero. Más bien lo que utilizas para obtener dinero es utilizar eso que has aprendido de tal forma que sea algo que cree valor para la sociedad y que la sociedad esté dispuesta a pagar por ello. Pero inclusive aunque la sociedad no lo haga, sigue siendo valiosa para ti. A ti te sigue enriqueciendo y te sigue abriendo a ti las puertas y las posibilidades independientemente que lo utilices o no. Entonces eso es a lo que se refiere con lo útil. Por otro lado, la educación como iniciación, hay que entenderla como que educar es justamente abrirte un mundo de posibilidades, que eso ya lo hemos platicado anteriormente. Y la educación da siempre fruto, no es inerte. Ese fruto puede traducirse en algo económico, como ya mencionamos, o puede traducirse en otro tipo de bienes, pero siempre da un fruto, un enriquecimiento de la persona. Entonces, la educación nunca es inerte. Y si esto lo consideramos desde que la educación no es únicamente la academia o lo académico, pues entonces podemos entender que siempre hay un fruto. A veces ese fruto no es bueno, a veces sí, porque también depende del tipo de educación que uno recibe. Puede ser debatible que la educación en general sea valiosa por sí misma. ¿Por qué? Porque podríamos considerar tal vez como una posible hipótesis que hay educación que sea negativa. ¿Podemos hablar de que hay una educación negativa? Bueno, ese es un punto interesante que podemos discutir y que de hecho necesitamos discutir. ¿Toda educación es valiosa o podemos decir que hay una educación que no lo es? Si hay una educación que no lo es, ¿por qué no lo es? Porque de que podemos estar de acuerdo en que la educación se da en todos los ámbitos. Eso es, me parece una verdad de la cual no podemos dudar. La educación se da en todos los ámbitos porque siempre estamos siendo educados de alguna u otra manera. Ahora bien, esa educación por sí misma es buena. ¿Qué necesita para ser buena? ¿Qué necesita para poder llamarse realmente que es valioso o deseable? O si tu educación tiene que ser necesariamente buena y por lo tanto deseable y valiosa, entonces cuando un proceso de aprendizaje, por ejemplo, una socialización que al fin y al cabo es aprendizaje, al fin y al cabo es educación, es inadecuada, es inclusive tal vez todo lo contrario a lo que se desearía para una sociedad o a todo lo que la ética te dice que debe de ser, cuando es contraria a todos estos valores, a todos estos deseos, puede decirse que es buena, puede decirse que sigue siendo educación o eso ya no lo llamamos educación. Entonces hay muchas preguntas que podríamos hacernos y poner en entredicho lo que nos ha mencionado Tomás de Aquino o Peters. Vamos a ver otro aspecto importante. Notas esenciales. Primero, la educación es una acción, ya lo habíamos mencionado, pero es una acción recíproca. Ambas partes se interrelacionan, ambas partes conviven y por lo tanto hay una retroalimentación. Por otro lado, es una educación, la educación es una acción recíproca de ayuda. Hay un proceso de ayuda. El que educa ayuda al que no está educado o al que se está educando. Por otro lado, es una ayuda al perfeccionamiento humano. Ya hemos mencionado que educar te humaniza. Entonces, cada vez que yo educo, cuando el educador educa, está ayudando a perfeccionar. ¿Qué papel va a tener este educador? Eso va a depender de la visión que se tenga de educación. Ya mencionábamos que en la definición de Tomás de Aquino le da mayor énfasis al educador, mientras que en la de R.S. Peters podemos observar
que el énfasis está en el educando, o en general en un aspecto más activo. El educando no es alguien pasivo que simplemente recibe, sino que es alguien activo que de alguna manera participa en la misma educación, que es lo que podemos desprender del análisis de la definición de Peters. Entonces, ¿de qué es una ayuda? Eso, o sea, es una acción recíproca, sí, pero en esa acción recíproca hay alguien que ayuda y alguien que es ayudado, y que mutuamente se van retroalimentando. Esta ayuda es para perfeccionarlo. Se trata de perfeccionar a la persona en algo que no era para que llegue a ser. Eso que llega a ser, podemos verlo desde un punto de vista metafísico, lo podemos ver desde un punto de vista ético, pero el punto es que llega a ser algo que no era. Llega a tener algo que le permite ser algo que no es en este momento, pero que va a llegar a ser justamente por la educación. Y el perfeccionamiento se ordena a y desde la razón. Como ya mencionábamos, primero es la razón o la inteligencia, y a partir de ello las demás facultades ponen su papel o entran en su función. Y eso se lleva a través de la formación de hábitos. Esta parte, por ejemplo, ya la puede analizar desde la psicología. Se forman hábitos, pero hay formas de generar estos hábitos de mejor manera. Y es ahí donde entra la psicología y la pedagogía justamente. Por último, es importante diferenciar en la actuación educativa entre diversos aspectos. ¿Qué es la actuación educativa? Pues ya mencionábamos que es justamente la misma acción de educar. En esta acción de educar hay que diferenciar entre finis operis y finis operantis. Finis operis es el fin de la obra, es decir, la finalidad que se busca al educar. Pero luego tenemos el finis operantis, que es la finalidad de quien opera o de quien obra. En este caso, el educador, o la escuela o el sistema educativo como tal. Podríamos mencionar a muchos agentes de la educación, porque recuerden, la educación se da en muchos aspectos, no solamente en uno. Entonces, como va a haber muchos agentes, puede haber muchos fines distintos que tengan los diferentes agentes. Y por lo tanto, pues va a haber tal vez discordancia entre ellos. Entonces, lo que hay que diferenciar. Una cosa es el fin que se busca con la educación como tal, y otra cosa es el fin de aquellos que son los que ejercen la acción educativa o los agentes de la educación. También hay que diferenciar entre obrar y hacer, que en griego sería pratein y poiein, lo que sería lo mismo que obrar y hacer, y agere y facere. ¿Ok? Se dice que obrar es una acción que culmina en sí misma. La educación, como ya mencionábamos, es un fin en sí mismo. Entonces, en sí, educar es una obra. Sin embargo, hoy en día se da mucho énfasis al concepto de hacer. De hecho, hoy en día es muy complicado encontrar alguna obra, o al menos un discurso oficial por parte tal vez algún ministerio de educación, que en el caso de nosotros México es la Secretaría de Educación Pública, donde obrar y hacer sean distintas. O sea, hoy en día es bastante ambigua su diferencia, pero en la filosofía clásica, obrar y hacer eran cosas muy distintas. Como ya mencionábamos, una obra es aquella acción que culmina en sí misma, mientras que hacer hace referencia a una sucesión de pasos que desemboca en un resultado. Lo que pasa es que hoy en día, muchas veces, y aunque esto es también debatible, justamente es un aspecto debatible, pero es un aspecto que tarde o temprano tenemos que tocar, sobre todo en ese grado de maestría. Si realmente la educación actual busca una finalidad en sí misma o busca simplemente una eficiencia desde el punto de vista más utilitarista. Es decir, lo que me interesa es que haya una sucesión de pasos que desemboquen en un resultado que obviamente me convenga. Entonces, ¿desde qué punto de vista se está tomando la educación actualmente? ¿Se le toma como una acción que debe culminar por sí misma, enriquecer a la persona, o como algo que debe dar eficacia? Más alumnos graduados, más titulados, más profesionales que puedan servir como mecanismos dentro de la estructura socioeconómica y que produzcan una mayor eficiencia. También hay que considerar que, o sea, otra pregunta que nos podríamos hacer es si esta obra y este hacer son contradictorios. O si por el contrario podemos obrar y al mismo tiempo de que obramos estamos haciendo. Es decir, que mi obra no solo sea un culmen por sí misma o que culmine en sí misma, sino que además produzca un efecto que sea efectivo, que haga lo que dice que va a hacer. Eso será una discusión que también es importante tener más adelante. El obrar se relaciona con la praxis, mientras que el hacer con la poiesis.
Y bueno, con esos puntos muy rápidamente tocados, vamos a terminar esta primera clase y a continuación van a encontrar diversas actividades para profundizar en este tema, así como diversas lecturas que les ayudarán a poder tener elementos de criterio propio para esta primera unidad y que podrán ver reflejados en las actividades que se les va a dejar como tarea. Nos despedimos por este momento. Hasta luego.